Hace tiempo de ello, ¿eh? Hace ya. Pero sabéis que el equipo de Carolina estaba detrás de los efectos visuales y ganaron un Emmy. Ojo. O sea, esa señora tiene un Emmy por los efectos visuales de esa última temporada de Juego de Tronos. Y yo estoy deseando escucharla, la verdad. Pues sí. Nos va a hablar un poco de las tecnologías emergentes que hay ahora mismo en cine y en efectos visuales. Supongo que dirá algo también de la IA, ¿no? ¿Seguro? Sí, eso siempre. ¿Sí? Yo creo que sí que va a siempre hablar entra. de la IA. Así que Pues nada. vamos a esperar Vamos a ver si que está esté lista. disponible. Sí. Todavía no. ¿Sí? ¿Sí? Pues vale, nada, pues pues perfecto. un aplauso. Pues vamos a dejaros con Carolina. Un aplauso, por favor. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por venir a escucharme y muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. 5 años después de mi primer TechFest, estoy aquí de nuevo y estoy muy contenta. He venido a contaros un poco, actualizarnos un poco sobre las nuevas tecnologías que tienen que ver con el cine y con los efectos visuales en concreto, que es mi campo. Soy Carolina Jiménez y soy artista de efectos visuales para cine y para series de televisión. Y además soy divulgadora, enseño cinematografía, historia del cine y de la tecnología del cine y todas esas cosas que tanto me gustan. Así que hoy he venido a contaros un poco la tecnología del cine. Os voy a dar un pequeño repaso sobre, vamos a darlo juntos, sobre la tecnología que tiene que ver con el cine desde los principios del cine, porque ahora veremos que el cine sin tecnología no es nada, porque el cine es tecnología. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre esos avances tecnológicos que se han ido sumando unos sobre otros para ir haciendo avanzar la tecnología del cine y el cine en sí y las herramientas que tienen los cineastas para poder contarnos historias. Y después, en último lugar, quiero que repasemos esas últimas tecnologías que tanto ruido están haciendo últimamente y que están preocupando a la industria y al público y de lo que tanto nos preguntáis vosotros sobre qué está pasando y sobre qué va a pasar. Vamos a intentar especular un poco y intentaré al final responder vuestras preguntas. Si tenéis algunas, haré lo que pueda porque en esto no hay futuro predecible exacto, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues efectivamente, la tecnología de los efectos visuales o los VFX en inglés, que son las siglas de los efectos visuales en inglés. Pues vamos a repasar eso, la tecnología del cine desde sus inicios. Porque, como aquí me gusta a mí expresar, de esta manera, yo siempre digo que el cine es tecnología. De hecho, el cine es la conjunción perfecta entre ciencia y arte, si queremos hablar en global, o entre tecnología y narrativa, el arte de la narrativa. Si los artes narrativos son la literatura, o el teatro, o el cine, y la tecnología en general forma parte, obviamente, de la ciencia, pues la conjunción perfecta de ciencia y de arte narrativo es para mí el cine. De modo que no se puede entender el cine sin la tecnología. Y como esas son las dos cosas que más me apasionan a mí, que son el cine y la tecnología y la ciencia, pues vamos allá. El cine es tecnología desde que se inventó cómo contar historias visualmente. Podemos hablar de sombras chinescas o de pinturas rupestres, pero no nos vamos a ir tan atrás en la historia, que tampoco hace falta, porque cuando la tecnología comienza a hacer su incursión en cómo contamos historias, podemos hablar de los inicios comunes que tiene el cine y la fotografía, por ejemplo. Y tenemos que hablar de artilugios como la cámara oscura o la linterna mágica, que ahora iremos viendo que desde el siglo XVII nos han ido dando la lata. La cámara oscura no era más que una habitación, es el precursor de la fotografía, y era una habitación oscura en la que se hacía un pequeño agujero y se dejaba pasar un mínimo rayo de luz, y ese rayo de luz proyectaba las imágenes que había en el exterior invertidas, porque la física así lo manda, y eso son los inicios básicos de las cámaras fotográficas. La cámara oscura, una vez convertida de habitación en cajón, se convierte en una cámara fotográfica.
Y esos también son los inicios de la linterna mágica, que fue inventada por Christopher Huygens en 1659. Y no es más que un proyector, es el primer proyector que proyectaba imágenes que estaban dibujadas sobre cristal utilizando la luz de una vela. Claro, lógicamente todavía. Había versiones más complejas en las que teníamos cristales rotatorios con diferentes viñetas que ayudaban a ilustrar la historia que contaba un narrador, o incluso se podían proyectar sobre ya una pantalla que hacía las veces de pequeño proyector, pequeño cine, para uso y disfrute del público, muchas veces los más pequeños. Y entramos en cómo el cerebro percibe las imágenes estáticas, que hasta ese momento eran imágenes estáticas y lo siguen siendo, hoy en día también, pero tenemos que hablar de lo que es la persistencia retiniana, que es la facultad que tiene el cerebro de percibir ilusión de movimiento cuando las imágenes fijas, no móviles, que pasan delante de nosotros, pasan lo bastante rápido como para que el cerebro no pueda distinguir entre unas y otras. Es el principio en el que se basa el folioscopio, que es este invento que tenéis aquí, que al menos los de mi generación habréis jugado en el colegio a dibujar el muñequito que va cambiando de postura en las esquinas de un libro, después pasamos las hojas rápidamente y parece que el muñequito se mueve. Es el mismo principio, el del folioscopio, que es así como se llama este artilugio también de contar historias, y también se basa en la persistencia retiniana. A partir de 16 fotogramas por segundo, el cerebro deja de ver el salto entre los fotogramas y empieza a percibir movimiento. Y, basándose también en esa persistencia retiniana, teníamos inventos que no eran más que entretenimientos de salón, como el, atención, fenaquistoscopio, que fue uno de los muchos inventos con nombres raros que hacían uso de este mismo proceso cerebral. Y en este caso era ruedas, como había que hacer las cosas girar, solían ser artilugios redondos, y había que mirar a través de unas hendiduras y mirar a través de un espejo, que funcionaba algo así. Y el muñequito que iba cambiando poco a poco de postura, tenía que ser un movimiento cíclico, los veíamos moverse, parecían moverse, siendo, como os digo, obviamente, imágenes estáticas. Se cambiaba el disco y cambiando el disco se cambiaba el bicho y el movimiento. No daba para mucho más, pero bueno, algo es algo. El zoótropo usaba el mismo procedimiento, lo que pasa es que ya no hacía falta un espejo, en vez de un disco era un cilindro, también tenía sus grietas a través de las que mirar, se le hacía girar y todo el mundo alrededor podía mirar por las ranuras y ver moverse a la ranita o al caballo o a lo que tocara. Estos juguetes, que no eran más que inicialmente curiosidades que hacían uso de este fenómeno de la persistencia retiniana, empezaban a hacernos entender que podíamos hacer que las cosas parecieran moverse cuando estamos contando historias, en este caso pequeñas historias. Y llegamos inevitablemente a la unión de fotografía y los inicios del cine. Yo creo que de alguna manera esta es la primera película, el famoso caballo de Edward Muybridge, que fue el famoso caballo a la carrera, que este fotógrafo e inventor pues tuvo la idea de hacer. No fue sencillo para él, porque obviamente la tecnología todavía no permitía grandes cosas. Esta fue la primera vez que se hizo. Montó grandes sábanas blancas a lo largo de un recorrido en el que hizo cabalgar un caballo. El caballo obviamente necesitaba bastante espacio para poder cabalgar, de modo que se usaron muchas sábanas blancas y varias cámaras fotográficas puestas en línea que iban a tirar fotografías del caballo al pasar, que después, al ponerse juntas, tenemos la famosa imagen del caballo al galope. Entonces, aquí todavía podemos percibir ligeramente el paso entre fotografías, vemos un pequeño salto en los fotogramas, en el paso ya podemos hablar de fotogramas, no solamente de fotografías, y yo creo que esta es la primera película de movimiento que podemos percibir, gracias a él. Y llegan los inventos que precedieron al cinematógrafo, estrictamente hablando, que fue el kinetoscopio, era un cinematógrafo monopersona. Como veis, la película
estaba enrollada haciendo una serie de curvas y había que echar una moneda, era como una especie de videojuego. Se echaba una moneda, se miraba por el visor y veías pasar la película que iba pasando a la velocidad que pudiera para ver cosas que se movían. Y como veis, eran una especie de salones de juego donde había varias, echabas tu moneda y mirabas la película pasar, que duraba unos segundos nada más, pero era una curiosidad, porque ya empezaba a ver una película que pasaba delante de un visor. Y el siguiente paso natural fueron los hermanos Lumière, que finalmente inventan el cinematógrafo. Ahora sí que podemos hablar de la palabra cine, cinematógrafo, cine como lo vamos a entender hoy en día, que efectivamente era una mezcla entre los inventos de proyección, como la linterna mágica, y ya los primeros pasos cinematográficos. Esta es la primera película considerada, aparte del Caballo de Mulbridge, de la historia del cine. No se considera película de ficción, porque es más del género documental, puesto que simplemente pusieron una cámara de cine filmando la llegada del tren a la estación, que es así como se llama. Ese es el título de esta película. Como os digo, no es cine de ficción, es cine documental, pero esto fue lo primero que se proyectó delante de los primeros espectadores de cine. Cuenta la leyenda que huían despavoridos al ver acercarse el tren en la pantalla, porque nunca habían visto moverse un tren así. No es del todo verdad, nadie huyó despavorido, no hubo estampidas, pero sí que obviamente fue muy sorprendente. Era la primera vez que se veía una proyección en gran tamaño de algo que se movía a velocidad real. O sea, realmente fue sorprendente. Pero claro, el cine documental, una cosa es poner la cámara para filmar escenas cotidianas de la vida normal y otra cosa es empezar a hacer cine. El cine como lo conocemos hoy en día, que no es más que un grandísimo truco. Es un truco de magia, por decirlo de alguna manera, en el que ya los cineastas empiezan a intentar encontrar maneras de sorprender al espectador y hacerle creer que son reales cosas que no lo son. Ese es el truco a conseguir. Así que llegamos a Georges Méliès. Georges Méliès, francés, que en 1898, apenas un par de años después de que se inventara el cinematógrafo, él era mago. Hizo falta un mago para conseguir entender que con un cinematógrafo se podía hacer trucos de magia. Empezó a investigar con un cinematógrafo y también cuenta la leyenda, que esta me la creo un poco más, que estaba en la calle filmando con su cinematógrafo que iba a manivela, estaba grabando, y se le atascó en un momento, estaba filmando en la calle, que pasaban coches de caballos y carros y personas. Se le atascó en un momento la manivela, cuando consiguió desatascarla y seguir filmando, al llegar a su laboratorio, reveló la película de cine y se dio cuenta de que en el momento que se había atascado la manivela había un salto. Un coche de caballos desaparece y es sustituido por personas caminando. Y ahí fue cuando comprendió el truco. Un error se había convertido en un truco, había hecho desaparecer un coche de caballos. Y él como mago vio el potencial y efectivamente empezó a hacer todo tipo de experimentos mágicos a los que él estaba acostumbrado y comprendió lo que eran cosas como la doble exposición, los mates, como este es él mismo, obviamente él protagonizaba la mayoría de sus películas. Cubriendo una parte de la cámara se podía dejar una parte de la película fotográfica, que es la película de cine, sin exponer, para exponerla después, haciendo dobles y triples y cuádruples exposiciones en las que podemos verle a él mismo hacer sus trucos. Y esto era la sensación, claro. De modo que esto ya son efectos visuales, efectos especiales más bien. Y es maravilloso porque él es el padre de los efectos visuales, de los efectos especiales también. Aprovecho para hacer un pequeño inciso para distinguir efectos especiales de efectos visuales. Podemos hablar de efectos especiales en general en el mundo del cine, pero si queremos ser un poco más estrictos, los efectos especiales son los efectos que tienen lugar durante el rodaje delante de la cámara. Son los efectos prácticos, los efectos reales, que pueden incluir las explosiones, incluyen las maquetas, fuegos reales, incluyen disfraces o incluyen sangre falsa. Todo lo que sucede delante de la cámara mientras estamos rodando son efectos especiales. Y los efectos visuales son lo que sucede después de que hemos terminado de rodar, en postproducción.
Antaño, obviamente, eran trucaje fotográfico. Implicaba pues, componer diferentes películas filmadas o hacer cortes o hacer dobles exposiciones. Todo eso eran efectos visuales que se hacían después de haber filmado y hoy en día, obviamente, son todos digitales. Por eso los efectos visuales hoy en día son digitales. Son todo por ordenador, pero los efectos visuales son tan antiguos como el cine, gracias a Méliès. Y no solo Méliès, también tenemos un padre, un pionero de los efectos visuales y especiales español, llamado Segundo de Chomón, nombre que me fascina. En 1908 ya empezó a inventar cosas como el stop motion. Tiene todas sus películas, igual que las de Méliès, las podéis encontrar en YouTube. Y es fabuloso verlas porque inventó cosas. Una de sus películas, que se llama El Hotel Eléctrico, lo llamó así porque es una película en la que podemos ver cómo los objetos en un mágico hotel se mueven solos. Los cepillos limpian los zapatos de los huéspedes y esto no es más que stop motion. Era la paciencia, él descubrió que parando la película cada pocos segundos o cada pocos fotogramas y moviendo los objetos a mano, que es la paciencia que hay que tener para poder mover las cosas poco a poco, daba la sensación, mientras cortáramos en el momento adecuado y luego lo ensambláramos bien, daba la sensación de que los objetos se movían solos. Esto es invención española, como os digo, es invención de Segundo de Chomón en su película El Hotel Eléctrico. Os invito a buscarlo en YouTube porque es fabuloso ver cómo esto que parece moderno es así de antiguo, así de antiguo. Y pasamos a más tipos de trucos. Tenemos que hablar de Harold Lloyd, por ejemplo. En 1923, en su película de Safety Last, empezamos a jugar con los ángulos, con las diferencias de altura, con las diferencias de perspectiva. Los juegos de perspectiva nos sirven para mostrar cosas que parecen ser y no lo son. Y esta es una de mis favoritas, porque aquí parece que se está jugando la vida y ese es precisamente el aliciente de una película como esta, en que la tensión es máxima porque parece que nos vamos a caer desde una torre muy alta y en realidad el truco es simplemente ocultar lo que no queremos que el espectador vea, porque no había tal peligro, algo hay, pero no tanto como parece, porque es así como está montado. Es decir, el cine, da igual el truco que usemos, es siempre un truco, especialmente cuando queremos causar sensaciones de este tipo. Y llegamos a trucos como los mates sobre cristal. Empezamos a necesitar generar mundos que no existen, y este es James Cameron, por cierto, que empezó como dibujante de matte paintings, y los matte paintings, los matte paintings pueden ser sobre cristal delante de la imagen real que estamos filmando o sobre grandes sábanas o murales detrás de la imagen que estamos pintando. Mientras la cámara no se mueva, no se desplace del punto en el que está colocada, los matte paintings pueden ser sobre cristal, especialmente, como veis, en Star Wars se usaron muchísimo. Mientras no se mueva la cámara, no se desvela el truco y parece que tenemos grandes entornos cuando en realidad están pintados sobre cristal. Mientras tengas un muy buen dibujante de matte paintings, podemos engañar de nuevo al espectador, que ese es nuestro objetivo, engañaros a todos, y vosotros, que sois muy amables, os dejáis engañar por nosotros porque es más divertido así. Y empezamos también a descubrir cosas como las dobles exposiciones para hacer cosas sorprendentes, como en Ella Sanders en 1926, que mostró algo tan fabuloso y tan sorprendente y tan inquietante como esta imagen, que lo que a nosotros realmente nos gusta, y también a los cineastas de aquella época, es haceros preguntar ¿cómo demonios está hecho eso? Hombre, vosotros espero que sí que sepáis cómo está hecho esto. Es doble exposición. El truco es tapar un trozo de la película, un trozo del obturador de la cámara de cine, y una vez que hemos filmado uno de los lados, tapamos el opuesto para impresionar con la luz la película fotográfica del otro lado. Juntándolas después, pues voilà. Seguimos con los mates. Esto que os acabo de mostrar podemos llamarlo mates, eran mates cuadrados. Un mate es
el área, la superficie que cubrimos para poder exponer una parte de la película u otra. Y era sencillo, relativamente sencillo, hacer mates, como os digo, cuadrados, como el que hemos visto anteriormente, pero la cosa tenía que complicarse. Esta es la actriz Mary Pickford, que está dándose un beso a sí misma. También fue sorprendente. ¿Cómo demonios han hecho eso? Pues es un mate también, lo que pasa es que esta vez no es un mate cuadrado, es un mate más complejo en el que lo que se hace es asegurarse de que se mantiene la actriz muy quietecita para que no se salga el mate, de lo que es el contorno del mate, para poder primero impresionar una parte de la película y después impresionar la otra, usando la misma actriz, por lo tanto, dándose un beso a sí misma. Tenemos otro ejemplo con el grandísimo Chaplin, que os voy a contar, del grandísimo Chaplin, que además de patinar como Los Ángeles, se jugaba la vida de esta manera, o eso quería que nosotros creyéramos. Esta es una de las escenas de tiempos modernos más fascinantes que hay. Cuando aquí parece que se va a caer, realmente no se estaba jugando la vida. Es otro ejemplo de mate sobre cristal en el que el agujero no existe, está dibujado sobre el cristal y está puesto delante de la cámara con mucho cuidado para que coincida exactamente con el decorado. La única manera de que este truco no se desvele es asegurarse de que, una vez más, la cámara no se mueve. Si movemos la cámara, el dibujo sobre el cristal va a flotar sobre el fondo y se va a descubrir el truco. La cámara puede rotar, pero no se puede trasladar. ¿De acuerdo? O sea, el movimiento nodal está permitido porque eso no va a cambiar el paralaje entre el fondo y el primer plano, pero en cuanto nos desplazáramos se desvelaría el truco. Así que ese es el truco en este caso también. Y empiezan a venir otro tipo de trucajes utilizando el color, aun estando todavía en el cine en blanco y negro. En el Ben-Hur antiguo, en uno de los más antiguos, tenemos este truco en el que el maquillaje de las actrices era de colores. A pesar de que, obviamente, el cine es en blanco y negro, pero utilizando filtros de colores delante de la lente y eliminándolos en el momento adecuado, podíamos hacer que la película impresionara las cosas del color que no correspondían o que no coincidían con el color de la lente. Al retirar el color de la lente, imaginemos que el maquillaje de las actrices es verde. Si ponemos un filtro verde sobre la pantalla, perdón, sobre el obturador de la cámara, no se va a percibir. En cuanto lo retiremos, se percibe como oscuro, obviamente, como gris. Y es algo parecido, lo mismo se utilizó en este truco. Este truco no es más que un filtro de color que se elimina en el momento adecuado para que la película pueda capturar el maquillaje que está oculto por el filtro. Son, como veis, efectos especiales, y ya son efectos visuales, en este caso son más especiales que visuales, pero la obsesión de los cineastas por tratar de sorprender al espectador y que no sepa cómo está hecho el truco viene de muy, muy atrás. Buster Keaton es también uno de los magos en este sentido, que parece que salva el agujero en el puente gracias a dos camiones que pasan casualmente en ese momento. También parece que se juega la vida, realmente es un mate también. Primero se impresiona la parte de arriba de la película viéndole pasar por un puente completo y después se impresiona la parte de abajo. Y empezamos a llegar a los mates móviles. ¿Cómo hacemos mates móviles? Porque hasta ahora hemos visto mates estáticos. Pero si queremos que los mates sean móviles, nos viene a la cabeza ya los fondos croma, los fondos verde croma, los fondos azules croma. ¿Cómo hacemos para poder eliminar un fondo, para poder sustituirlo después por algo? Pues este es uno de los primeros mates móviles que existieron, que ya se empezó a utilizar en el cine todavía en blanco y negro, los mates de color. Gracias a que se utilizaban, primero se impresionaba la película utilizando un fondo de color, después podía, mediante el manipulado químico de la película, dejar solamente una parte expuesta a la luz y después volverla a exponer.
Y es algo parecido a lo que se hizo en El hombre invisible. Aquí lo que se hizo fue filmar al actor con ropas claras. El actor iba completamente cubierto de vendas de terciopelo negro para que no reflejara la luz, de modo que no impresionaba la película de cine. Y después esa película volvía a ver si os lo puedo poner otra vez, volvía después a utilizarse para filmar los fondos. Y así tenemos a alguien que se mueve pero no existe. Son los primeros colores croma. Como veis, el primer color croma de la historia del cine no es ni azul ni verde, es negro. Es el negro que se utiliza porque el negro obviamente no impresiona la película. Y el siguiente color, bueno, fue el naranja, se utilizó también el naranja en los procesos de las lámparas de sodio. Y el siguiente fue el azul, efectivamente. El azul ayudaba a discriminar también mediante procesos químicos y procesos complejos en los que se hacía una exposición de la película por complicados procesos químicos que ahora no vienen al caso, pero vosotros os fiáis de mí porque es así como se hacía. Y pasamos del blanco y negro al color. El Technicolor, por fin, nos permite ver películas en color y era en sus inicios algo complejísimo. La única manera de tener color era poder impresionar 3 películas diferentes utilizando un prisma muy especial que separaba la luz en 3 colores distintos, como hacen los prismas que nos dan los arcoíris, pues en este caso los separaba, pero solo en 3 colores. Y cada color, cada refracción de la luz en cada color, impresionaba una película diferente, de modo que teníamos que filmar la película usando 3 rollos de película fotográfica, cada una en su color, que después se ponían juntas para poder dar la película completa. Y pasamos, ya tenemos de nuevo los fondos azules. El azul croma se convierte en el siguiente color croma por excelencia y se utiliza el azul, si me preguntáis por qué, y es que normalmente lo que queremos discriminar del fondo, lo que queremos separar del fondo suele ser un actor. Los actores, los seres humanos, tenemos el color de nuestra piel, tiene componentes rojos, tiene componentes amarillos, pues somos naranjas, marroncillos, dependiendo, unos más que otros, dependiendo de cuánto nos haya dado el sol, pero lo que sí que el color que más se aleja del color de la piel, el componente que menos tenemos en el color de la piel suele ser el azul. De modo que si utilizamos el azul para el fondo, es más fácil discriminar el color de la piel y, en general, la silueta de un actor. Es importante, por lo tanto, que el actor no lleve ropa azul, como podemos ver en uno de estos ejemplos que tanto me gustan a mí del Día de la Marmota. Cuando tenemos a Rita vestida de azul delante de la pantalla pasa esto. Esto es una manera muy, muy graciosa de explicar por qué, si vamos a utilizar un fondo azul, no nos pongamos ropa azul. Y el azul, ya en la era digital, también se sigue utilizando, especialmente cuando tenemos verdes en los fondos, que va a ser difícil de discriminar. Y ahora el verde es, por excelencia, el color de mi profesión, porque desde la era digital el verde es más útil que el azul. Salvo, como os digo, que tengamos plantas o que estemos rodando en exteriores donde haya vegetación obviamente verde y entonces se nos van a contaminar unas cosas con otras, pero los utilizamos incluso bajo el agua. Y este es el motivo por el que el verde es más útil en la era digital. Y es que por el patrón Bayer, los sensores de las cámaras digitales tienen el doble de sensores verdes que de rojos y azules, que son los 3 colores básicos a los que son sensibles las películas. No son películas, pero vamos, las cámaras digitales. Por lo tanto, el verde, además que también está muy alejado del color de la piel, viene siendo el más útil según las circunstancias. Y llegan los ordenadores a la historia de la humanidad en general y del cine también. Estos ordenadores, madre mía, para hacer películas con estos ordenadores. Tenemos en 1972 la primera animación 3D hecha por ordenador. Y está hecha por Ed Catmull, que es uno de los cofundadores de Pixar, nada menos. Lo que vemos es una mano, hecha por aristas, y es la mano, precisamente la mano de Ed Catmull. Esta es la primera animación de la historia de la humanidad hecha en 3D por ordenador. No fue nada sencillo de hacer porque combina técnicas muy rudimentarias de escaneado tridimensional
En este documental también lo podéis encontrar en YouTube si queréis verlo. Y después, una vez que tenían todas las aristas, hubo que rellenarlo con superficies, que no son más que polígonos. Estaba, como veis, muy poligonizada, pero aún así se pudo sombrear y se pudo animar, haciendo moverse esos puntos que formaban la mano. Creo que ahora viene... Efectivamente, hicieron un molde de su mano y aplicaron las aristas que podían resumir el volumen en el que formaban esa mano. Y por esos puntos, esa selección de puntos, y con un muy rudimentario escáner que iba calculando la posición relativa de esos puntos entre sí, se pasaba esa información a un ordenador que después que era digitalizado. Fijaos, ese es el escáner. Había que mover los puntos de escáner que iban a darle al ordenador la localización tridimensional de cada punto para después generar esa mano que iba a ser movida. Fueron meses y meses de trabajo para hacer una mano hecha de líneas blancas y moverla un poquito. Pero bueno, son los inicios del 3D hecho por ordenador. Y claro, el cine dijo, esto hay que aprovecharlo. ¿Cómo podemos aprovechar que ya tenemos imágenes móviles tridimensionales hechas por ordenador? Pues en un Future World, en 1976, utilizaron estas imágenes. Esta es la primera película que utiliza imágenes en 3D hechas por ordenador. Lo que pasa es que no están hechas para la película. Pero como la película se suponía que tenía que mostrar un mundo futuro, dijeron, pues cogemos la mano y la ponemos aquí en una pantalla aquí que parezca algo. ¿Qué hace ahí una mano? Da igual, van a flipar igual. Así que tú ponlo porque todo el mundo va a flipar. Esta es la primera película que utiliza, por lo tanto, gráficos tridimensionales hechos por ordenador. Todo el mundo flipó, daba igual. Nadie se preguntó si tenía sentido que estuviera ahí o no, pero ahí está. Esa es la mano de Ed Catmull utilizada en una pantalla para una película súper futurística del pasado. Y llegamos a Star Wars. En 1977, Star Wars es la primera película de la historia del cine, esto lo voy a decir mucho, que utiliza gráficos tridimensionales hechos por ordenador, creados específicamente para la película. Y no solo eso, sino que tienen peso narrativo. No solamente están ahí con un motivo y tiene sentido que estén ahí, sino que tiene peso narrativo. Gracias a esos gráficos generados por ordenador, sabemos dónde hay que disparar a la Estrella de la Muerte para destruirla. Y eso nos lo dejó a todos muy clarito. Los que seáis de mi generación, que creo que por aquí alguno hay, y los que seáis frikis, que debería haber muchos, entendisteis perfectamente gracias a estos gráficos tan básicos, que siguen siendo líneas blancas sobre fondos negros, dónde disparar y lo difícil que era disparar y atinar para poder destruir la Estrella de la Muerte. Pues esta es los primeros gráficos tridimensionales con peso narrativo hechos en una película. George Lucas, aquí nace ILM, que es Industrial Light and Magic, que es el estudio de efectos visuales que empezó a pegar muy fuerte y que fueron los más grandes y siguen siendo muy grandes en los inicios de los efectos visuales, ahora ya sí que digitales, y este es parte de mi trabajo. Todos sabéis que si atináis, ahí, en ese punto, se destruye la Estrella de la Muerte. Así que más os vale atinar. La siguiente es 1982, llegamos con Tron. Tron, voy a repetir la frase, es la primera película de la historia del cine, en este caso, que tiene escenas generadas por ordenador, que ya ocupan la pantalla completa. Obviamente tienen también peso narrativo, pero ocupan todo el fotograma completo. Aquí tenemos secuencias enteras hechas por ordenador. Y bueno, pues esta es una de las magias más grandes de esta película, que a mí me fascinó cuando la vi, lo cual me hace muy viejuna, porque me fascinó cuando la vi, yo no había visto nada parecido en su momento, y como a mí nos fascinó a muchísimos. Esto, efectivamente, ya tenemos gráficos hechos por ordenador a pantalla completa. Vamos, estamos dentro de un ordenador nada menos, pilotando motos de luz. Si hay algo que mole más, me lo decís, luego me lo contáis. Y llegamos
al joven Sherlock Holmes, 1985. Volvemos con ILM, tenemos que seguir hablando de ILM, y en este caso una producción de Steven Spielberg. Ya coge George Lucas, Steven Spielberg, ya hacen las migas, ya amigos de toda la vida. Y esta es, repito, la primera película de la historia del cine que tiene un personaje realista hecho por ordenador que interactúa con personajes reales. El joven Sherlock Holmes, tenemos el famoso caballero de la vidriera, que sale de la vidriera, también hecho, como os digo, por Industrial Light and Magic. El pobre sacerdote también lo flipa tanto como lo flipamos nosotros. Él un poco más, probablemente, porque el susto es grande, pero no solamente tenemos un personaje que interactúa con otros personajes reales, sino que tiene transparencia, podemos ver a través de él, que la cámara que le está filmando es la misma cámara que estamos utilizando en el set de rodaje. Y son solamente estos segundos, pero todos flipamos. Una vez más, mirando la pantalla, nos preguntábamos cómo han hecho eso. Y seguimos avanzando. Otro de los pioneros en los efectos visuales es James Cameron, que después de hacer matte painting sobre cristal dijo: yo necesito hacer más cosas. Y llegamos a Abyss, o The Abyss, en 1989. Es, adivinad, la primera película en la historia del cine en la que tenemos fluidos realistas. Aquí tenemos un tentáculo de agua, nada menos, moviéndose, interactuando con los personajes, imitando a los personajes. Una vez más, un susto que no veas, los espectadores también diciendo ¿qué demonios estamos viendo? Es la primera vez que vemos fluidos realistas interactuando con un entorno real. Esto también a mí me dejó alucinante, es una de mis películas favoritas, está en mi top 10, por muchos motivos. Y además es eso, es un hito icónico en la historia del cine porque yo creo que ha envejecido fenomenal. No sé si hecho hoy en día habría quedado mejor, pero yo creo que es fabuloso. El primer fluido transparente. Adivinad qué viene ahora, si habíamos visto esto y estamos hablando de James Cameron. Otra gran película que también nos dejó a todos con la boca abierta, y ahora estamos entrando en el grupo de películas que me hicieron a mí querer dedicarme a lo que me dedico. Porque en 1991, de nuevo, James Cameron dice que ¿queréis fluidos? Pues ¿qué tal? Metal líquido, nada menos. Entonces tenemos a T-1000 de Terminator 2 y tenemos la primera película de la historia del cine en mostrarnos metal líquido en movimiento y nada menos que transformándose en el temible y orejudo T-1000 de Terminator 2 que también nos dejó a todos con la boca abierta. Si lo visteis en su momento, ahora igual ya no tanto. 1993, Parque Jurásico. Llegamos a un punto de realismo hecho por ordenador que ya también empezaba a ser ya difícil de creer. Esta cara se nos quedó a todos en el cine cuando vimos por primera vez animales en movimiento, realistas, en donde por primera vez no sabíamos si estaba hecho por ordenador, si eran reales, si eran animatrónicos. El truco, hay muchos trucos, pero uno de los secretos para que el resultado sea el mejor posible es mezclar todas las tecnologías posibles. En Parque Jurásico tenemos dinosaurios animatrónicos, tenemos maquetas, tenemos dinosaurios hechos por ordenador, y la cautelosa mezcla de todas esas técnicas es la que hace que el resultado sea maravilloso. Así que tenemos los primeros animales hechos por ordenador, en este caso nada menos que dinosaurios. Si no os fascinó cuando lo visteis en su momento, no tenéis alma. Especialmente los tiranosaurios. Si tenéis ocasión de ver los documentales de cómo se hizo esta película, es increíble ver qué tiranosaurios eran reales, qué tiranosaurios eran digitales, cuáles eran mecánicos, y cómo mezclando unos y otros en diferentes secuencias pues estás perseguido por los tiranosaurios. Y voy a repetirme, la primera película en la historia del cine hecha enteramente por ordenador y solo por ordenador en 1995 llega Toy Story. Pixar hace historia, una pedazo de historia,
generando la primera película, que no solo es una película hecha entera por ordenador, es que es muy buena película, demostrando que se puede hacer muy buen cine, con una muy buena historia, con corazón, con muy buena estructura, con personajes, con todos los elementos indispensables necesarios para una buena película, toda hecha por ordenador. Ya podemos hacer cine solo usando ordenadores. Obviamente, si habéis visto, y yo sé que sí, las 3 Toy Stories, hay saltos cualitativos grandes entre la primera, la segunda y la tercera, obviamente. Estas texturas, esta iluminación, están especialmente los seres humanos, que es donde más cuesta, porque los juguetes son más sencillos de hacer. En general, siempre el modelado inorgánico es más sencillo de hacer que el orgánico, pero aún así es un primer un primer éxito fabuloso, fabuloso. Que, por cierto, hablando de lo de los ordenadores, no se nominó a los Oscars a Tron por los mejores efectos visuales porque se consideraba que hacerlo por ordenador era hacer trampa. Así que Tron tenía que haber estado nominado y probablemente haber ganado los mejores efectos especiales en los Oscars aquel año, pero no se le permitió la nominación porque costó un poquito que se considerara que se podía hacer arte usando un ordenador. Era como, ¿ordenador, arte? No puede ser. Si es ordenador es trampa. Pues estoy aquí para demostrar lo contrario. 1999, Matrix, un par de años después nada más. Y tenemos un nuevo avance tecnológico que mezcla efectos visuales con efectos especiales. Tenemos el bullet time. En el bullet time tenemos la tecnología que nos permite generar un montón de cámaras alrededor de la acción, de tal manera que podemos después pasar a la velocidad que queramos para tener ese efecto móvil en el que, generando después el fondo por ordenador, tenemos el famoso efecto Matrix del bullet time, que también hizo historia. Con El Señor de los Anillos, con la trilogía del Señor de los Anillos, tenemos también uno de los primeros personajes orgánicos, realistas, perfectamente integrados, como es Gollum, el Gollum del Señor de los Anillos, que también nos dejó a todos alucinados por el gran realismo de entonces, que se ha superado, pero en el momento era algo que no habíamos visto jamás. Avatar también tuvo grandes avances. James Cameron volvió a ser el pionero en el motion capture, que es la captura de movimiento, en el que los personajes digitales están interpretados por actores, no solamente corporalmente, sino facialmente, para después poder pasar ese movimiento a los personajes digitales. Y así ha ido avanzando la tecnología de los efectos visuales desde aquel momento hasta ahora. Este es un esquema muy rápido de todos los elementos, todos los departamentos y cómo interactúan entre sí, que no es nada sencillo. Somos muchos departamentos diferentes, cada uno con nuestra especialidad, en el que vamos trabajando un poco por turnos. Tomar fotos si queréis, no hay ningún problema, pero este mismo esquema lo tengo en mi blog. Si a alguien le interesa, pues echarle un vistazo a mi blog o escribidme, yo os lo mando, no pasa nada, y os cuento cómo funciona. Y esto es un poco una explicación de lo que es un plate. El plate de rodaje es la imagen rodada. Hice este vídeo muy rápidamente para poder enseñar en qué consiste un plate de rodaje, para que veáis qué se rueda, cómo utilizamos lo que se rueda para después eliminar lo que sobra, normalmente los fondos croma, también los cables y otras cosas que puedan sobrar, para poder añadir las cosas que faltan digitalmente. Como veis, suelen ser verdes o azules hoy en día, ayudados de los Chroma Ninjas, que son esos asistentes de rodaje sin los cuales es muy difícil trabajar. Gracias a ellos, si queréis algún día sentiros un poco como en un rodaje digital, vestidos de verde croma. Y así va funcionando el trabajo digital que hacemos hasta ahora. Muchas horas, a veces nos cabreamos como Hulk. Como veis, ahí se mezclan personajes digitales y reales, entornos digitales, y así vamos avanzando. Algunos ejemplos de por capas y por fases de cómo van funcionando lo digital, para que no sepáis distinguir qué es lo digital y qué es lo real. Y tenemos que llegar ya a los avances tecnológicos
a los últimos avances tecnológicos, que no solamente son avances en efectos visuales digitales, algunos son avances en efectos especiales, en efectos prácticos. Este es uno de los últimos que ha generado Disney, está creando Disney, todavía está en fase de pruebas, están creando estos robots inteligentes que saben saltar y que saben caer y que saben calcular en todo momento, ya utilizando inteligencia artificial, saben calcular en todo momento la posición, la velocidad y la altura en la que están para caer siempre en el mismo punto, y están inventados, pues obviamente por tecnología también digital, pero están inventados inicialmente para ayudar en parques temáticos, pero todos sabemos que no vamos a tardar mucho en que estos robots inteligentes acróbatas hagan que las acrobacias en cine, cuando nos toca hacer cine de acción, sean más seguras, para que no se juegue la vida al actor o el doble de acción. Mediante triangulación y sensores y mediante inteligencia artificial son capaces de caer en el mismo punto una y otra vez, salvando vidas. ¿Creéis que no? Pero sí. Y pasamos a una de las últimas invenciones en el mundo de los efectos visuales, en la postproducción, y ya tenemos que hablar de producciones digitales. Hablamos del Stagecraft de Mandalorian, que no se ve por mi super acreditación, pero de la que soy muy fan. El Stagecraft es una tecnología novedosa que se ha inventado utilizando el ya antiguo truco de la retroproyección. La retroproyección no es un invento actual, ni muchísimo menos. Consiste sencillamente en proyectar una imagen detrás de la acción de los actores. Es muy antigua, como veis, se utilizaba sobre todo para los coches, para no tener que tener un coche en movimiento mientras estás rodando, y se ha usado y parodiado montones de veces en el cine, porque es tan sencillo como eso, poner una pantalla de proyección detrás de la acción para filmar lo que quieres que parezca que está sucediendo detrás del actor, que no está sucediendo, lo filmas previamente. Este es el truco, básicamente. Proyectando por detrás, el actor o la acción que esté sucediendo no proyecta sombras contra la pantalla de proyección. Y una vez más, el truco es no mover la cámara. En cuanto movamos la cámara, se va a descubrir el truco. Así que hay que no mover la cámara para que el encuadre de la cámara esté perfectamente alineada con la pantalla de la proyección detrás de la acción. Se utilizó para el Mago de Oz, como veis, para el tornado, también para salvar vidas, para no meter a nadie dentro de un tornado de verdad, que quieras que no, pues mejor. Se acaba mejor el día. Aquí Hitchcock lo utilizó para simular metiendo agua de verdad, haciendo que un tropel de agua de verdad rompiera la pantalla de proyección e inundara el set justo después, en el momento oportuno, para que pareciera que chocábamos contra el mar. Es decir, ya la imaginación de cada cineasta es el que nos da los trucos necesarios. Stanley Kubrick, en 2001, en Odisea del Espacio, utilizó proyección frontal, y James Cameron utilizó retroproyección para todas estas imágenes. Esta es de Eyes Wide Shut. Tenemos a Tom Cruise caminando sobre una cinta, y lo que tenemos detrás es todo irreal. Y eso que era una calle, que tampoco, pero se utilizó. Cuando es necesario, se utiliza. James Cameron lo utilizó también en Terminator 2. Y ahora vais a ver cómo la moto, yo siempre decía, ¿cómo han filmado eso? ¿Cómo esa moto? ¿Cómo han filmado? Pues así es como está filmada. Realmente la moto no se mueve. Lo que tenemos es detrás una pantalla de retroproyección mostrándonos lo que queremos que se muestre detrás de la pantalla. Ni el helicóptero vuela ni la moto se estaba moviendo. Un poco como dices, vaya hombre, pero así fue como se hizo. Y claro, lo que pasa es que, como os digo, la retroproyección tiene la limitación de que no podemos mover la cámara. Eso se solucionó por primera vez en Oblivion. Esta película, en vez de una sola pantalla delante de la cámara, lo que tenía fue un ciclorama, es decir, una habitación completa donde la retroproyección se hacía en todas las paredes, permitiéndonos cierto movimiento en la cámara. La cámara ya se podía mover, se podía desplazar, siempre que lo que proyectáramos en las pantallas fueran objetos lejanos, fueran paisajes, fueran nubes, fueran montañas lejanas. ¿Por qué lejanas? Porque si tenemos objetos cerca de la cámara o objetos a diferentes distancias entre sí respecto a la cámara, al mover la cámara
y la proyección ser una proyección plana, no tenemos paralaje. El paralaje es el efecto mediante el cual, bueno, esto también se hizo en First Man. En First Man se montó también un ciclorama de pantallas LED en el que se proyectaban todos los fondos para poder filmar encima. Y ya me queda poco tiempo, ya voy. Este es el efecto del paralaje. Cuando tenemos diferentes objetos a diferentes distancias de un objeto móvil, los objetos más cerca de nosotros, si vamos en el coche, se van a mover más deprisa que los objetos que están lejos. De modo que por eso, si no vamos a tener sensación de paralaje, todos los objetos que proyectemos tienen que estar muy lejos, porque si no se nota el truco. Si queremos cosas a diferentes distancias, no va a funcionar, salvo que tengamos, efectivamente, como en estos ejemplos de cartoons clásicos, capas de diferentes objetos con diferentes transparencias para dar sensación de paralaje. La sensación de paralaje nos va a dar sensación de profundidad y, por tanto, de realismo. Y como nuestro objetivo es que creáis que es real lo que no lo es, pues el paralaje es muy útil. Y aquí llegamos con el Stagecraft. El Stagecraft mezcla tecnología de videojuegos con los cicloramas LEDs. ¿Cómo lo hace? Pues mediante un ordenador, obviamente, con la tecnología del Unreal Engine para videojuegos. Lo que hace el ordenador es que capta el movimiento de la cámara y hace que los fondos muevan los objetos que están a diferentes distancias, a diferentes velocidades respecto de la cámara, para generar sensación de paralaje sobre un plano que es la pantalla LED. Pues suena así muy complejo, pero es la tecnología fundamental que se utilizó para filmar el Mandalorian. De modo que los fondos parecen moverse. Si miras a través de la cámara, los fondos no se mueven, los objetos no se mueven. Pero para cualquier otro que no esté mirando a través de la cámara, es un mareo porque, como veis, todo se mueve a diferentes velocidades, porque lo que están proyectando las pantallas está pensado precisamente para dar esa sensación de paralaje en efectos visuales. Y también tiene la ventaja de que no hace falta iluminar la escena. Estamos dentro de un ciclorama croma que le llaman el volumen, de volume, cuando estamos usando el Stagecraft, y la luz que emiten las pantallas LED sirve de iluminación, especialmente cuando tenemos materiales que reflejan y refractan, como es la armadura de mando del Mandalorian. Al ser plateada, pues refleja muchas cosas. Esos reflejos no hace falta generarlos por ordenador, ya vienen dados por las pantallas verde croma, por las pantallas LED, al igual que el color y las luces específicas. Con lo cual nos ahorra tiempo, bastante tiempo, de postproducción. ¿Quiere esto decir que no hay efectos visuales en postproducción? No, hay efectos visuales. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen que hacerse en preproducción. También tiene la ventaja de que podemos modificar sobre la marcha el fondo. Podemos hacer cambios durante los rodajes, que eso es muy útil. De modo que, ¿quiere esto decir que las pantallas verde croma van a desaparecer? Pues no, no van a desaparecer, porque también tiene sus limitaciones el Stagecraft. Entre ellas que, por ejemplo, los efectos moiré, los fondos tienen un efecto moiré en el que podemos ver una textura al filmar una pantalla sobre una pantalla, y en ese momento tenemos que desenfocar los fondos a menudo. Si queremos tener un fondo enfocado, hay veces que tenemos que utilizar pantallas verde croma, incluso utilizando el Stagecraft. Lo que pasa que menos, pero el verde croma sigue siendo muy útil y el trabajo de los artistas de efectos visuales sigue siendo necesario en postproducción. También tiene la limitación del tamaño, lógicamente. Si queremos explosiones, o si queremos masas de agua, o si queremos batallas y tiros, pues a lo mejor filmar dentro del volume no es lo más útil, de modo que se sale a exteriores y se utilizan pantallas croma como antiguamente. Este es el efecto moiré del que os hablaba, para el cual también utilizamos el desenfoque, y para poder tener fondos bien enfocados necesitamos volver a recurrir al verde croma, que nada tiene de malo. Y también podemos hablar de las cámaras virtuales, que es otro de los avances tecnológicos que se están utilizando ahora, que en vez de un volumen de pantallas LED que nos van a ofrecer
los gráficos necesarios para los entornos, lo que tenemos es un volumen completo, un dome, lleno de cámaras que nos va a permitir filmar desde diferentes ángulos. En vez de tener una sola cámara de cine, nos va a permitir filmar la acción que está sucediendo dentro del domo desde diferentes ángulos para después elegir la cámara de acción. Este tipo de cosas todavía están en fases de pruebas, están experimentando, viendo a ver qué efectos pueden tener dentro del mundo del cine o de la televisión, de las series de televisión, cuando llegue el momento. Y no me puedo marchar sin hablar de las últimas, el bombazo que ha supuesto tecnologías de inteligencia artificial como Sora, cuando nos han mostrado que de repente sí que podemos tener. Yo sabía que esto iba a llegar, pero pensé que iba a tardar bastante más en llegar. Esto ya os lo cuento en otro momento. Y los deepfakes, en los que estamos hablando de deepfakes, pero cuando estamos hablando de que ya tenemos una inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial capaz de generar imágenes así de realistas con un prompt de texto, esto que yo sabía que iba a suceder, no pensé que iba a suceder tan pronto, pero tenemos imágenes muy realistas que nos van a permitir, nos van a facilitar la vida, no nos van a quitar el trabajo, en mi humilde opinión. Espero no equivocarme, pero no nos van a quitar el trabajo, pero sí nos van a facilitar mucho el trabajo que estamos haciendo, porque nos van a servir como referencias visuales bastante más rápidas y nos van a dar mucho margen de mejora y mucho tiempo a los artistas para emplear en tareas creativas en vez de en tareas generativas. Porque algo con lo que estoy yo bastante de acuerdo es que es muy importante que quienes contamos las historias seamos los humanos, en vez de obtener nuestras narrativas de una máquina. Lo mejor del arte en el mundo está creado por error, la locura y la hermosa fantasía que poseemos. Y eso la tenemos nosotros, no la tienen las máquinas, de modo que las máquinas las creamos nosotros, las enseñamos nosotros, aprenden muy rápido, hacen la mayoría de las cosas que les enseñamos a hacer mucho más rápido que nosotros, pero la locura, la creatividad y los errores de los que surgen la mayoría de las obras de arte solamente puede venir de los seres humanos, creo yo y espero yo, no de las máquinas. Así que con esto os dejo, muchísimas gracias y nada de temer a la tecnología, que sin ella no habría cine, así que seguimos haciendo cine y haciendo avanzar la tecnología con ella. Muchísimas gracias a todos. Venga, aplauso. Ponte el filtro. Sí. Bueno, Tremendo. Una pasada. Me he alargado un poco, perdona que me he pasado de tiempo. Sí, nos hemos quedado sin tiempo para el turno de preguntas. Me sabe fatal, yo tenía unas cuantas, ahora te las haré ahora, ¿vale? Así que nada, agradecerte que hayas participado en la pedazo de charla. Te llevas un regalito, el de recuerdo del evento. Y de nuevo, por favor, un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Espero veros pronto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.